también saludar muy especial al compañero Ignacio, que viene de Chile todos. Un pueblo hermano con quien nos une muchas experiencias políticas de años anteriores, inclusive, ¿no? Nadie, me presento nuevamente, ¿no? Mi nombre es Roberto Villar. Actualmente estoy participando en un Frente Democrático del Pueblo. He tenido, digamos, algunos pasos por otras organizaciones, y el tema del legalismo en Latinoamérica, yo creo que también tocó a mi generación. Yo quiero más bien hablar precisamente de lo que más hemos vivido, al menos como generación de los 80. Normalmente se habla del legalismo de Luis de la Fuente Oceda, del comandante Luis de la Fuente Oceda. Se habla del legalismo en otras organizaciones revolucionarias peruanas, como el Ejército de Liberación Nacional, del legalismo del BID chileno y otras organizaciones revolucionarias de pueblos hermanos, pero muy poco, hasta donde yo tengo entendido, sería la primera vez donde podemos hablar sobre legalismo dentro del movimiento revolucionario Túpac Amaru, una organización que en los 80 surgió, y por historia algunos de ustedes habrán, me imagino, reflexionado sobre las motivaciones que en aquel momento tuvimos para surgir, pero sobre el tema específico del legalismo yo quisiera desarrollar por lo menos algunos ejes centrales dentro de la militancia de la concepción, ¿no?, que tuvimos en aquel entonces. Aquí dejo énfasis de que lo que estamos viendo es una perspectiva de historia, no me estoy haciendo ninguna apología, pero quien habla ya en varias oportunidades ha sido notificado o citado por haber supuestamente de haber excedido, digamos, en algunas cosas, y entonces ha habido, digamos, sin ningún tipo de responsabilidad, porque eso es parte ya de la historia de la lucha del pueblo peruano, y así hay que tomarlo, compañeros y amigos. Ya la lucha guerrillera que se desarrolla aquí en el Perú en los 80, en específico del movimiento revolucionario Túpac Amaru, en aquella experiencia tuvo una presencia importante el legalismo. Muchos de nosotros, si nos incorporamos a esta experiencia, precisamente fue debido, digamos, a la influencia que tuvimos de Guevara. Un tema central que al menos a mí me llamó mucho la atención fue la división del comunismo internacional. Como ustedes recordarán, durante muchos años el comunismo internacional se dividió en pro-chinos, pro-soviéticos, pro-albaneses. Esto trajo mucha confusión, al menos a la generación a la cual yo provengo, y desaliento también. ¿Cómo era posible que mientras estaba desangrando continentes enteros en Asia, África y América Latina, mientras el imperialismo atacaba, desangraba a estos pueblos y se organizaba para seguir desangrando a estos pueblos, cómo era posible que la izquierda en el mundo esté totalmente dividida? ¿No? Era un tema que nos traía mucho a nosotros, mucha preocupación y confusión, y había mucha militancia de izquierda que se alineaban totalmente, algunos pro-chinos, pro-soviéticos y pro-X, ¿no? Entonces, ahí es donde llega Guevara. Yo recuerdo uno de los primeros documentos que nosotros, al menos, influyó bastante en mi generación, fue este documento de la Tricontinental. Es un documento que tiene algunas páginas, muy ligero de leer, donde el Che deslinda
colinda totalmente con ese tipo de prácticas de izquierda, de alinearse, mientras que el liberalismo y sus agentes, sus lacayos, agredían a los pueblos del mundo. Dividirnos es de alguna manera contribuir a esa agresión. Entonces, él hace esa denuncia en este documento y llama a la unidad. Él era consciente de que la unidad de los comunistas en aquel entonces era insalvable, no se podía dar esa condición. Sin embargo, él siempre aspiraba a que en algún momento de la historia esta izquierda podría reencontrarse, ¿no? Entonces, yo creo que fue un elemento importante de nuestra formación. Nosotros, por lo menos la generación que formamos parte de esta experiencia guerrillera, guerrerista, como fue el NRTA, no nos alineamos con ningún movimiento comunista internacional. Un poco siguiendo el pensamiento de José Carlos María, que pensaba con cabeza propia. Y yo quisiera más bien coger aquí algunas palabras de lo que hace algunas semanas dijo otro compañero importante también de la experiencia del 65, como fue Walter Palacios. Él nos decía que si nos podríamos definir como qué tipo de izquierda somos, pro tal o pro X, él decía, en todo caso, somos una izquierda peruana, ¿no? Con los pies impuestos en nuestra realidad, ¿no? Yo creo que es un elemento importante que desarrolla Guevara, influye bastante, no solamente en nuestro ideal, sino también en nuestra práctica. Otro elemento importante, compañeros, que marcó bastante, y hay que decirlo también, trajo muchas consecuencias en vidas que generosamente entregaron muchos compañeros, fue el internacionalismo proletario. Es un tema central en Che Guevara. Todos los jóvenes estábamos dispuestos a luchar, así como por nuestro país, por cualquier otro pueblo que demande de nuestro esfuerzo, dispuestos a todo, como se dice, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Che Guevara. Y en esa misma línea, yo más bien quisiera traer, digamos, a la memoria, y muchos de los compañeros de repente no han escuchado hablar de Alberto León Joya, en aquel entonces joven sanmarquino, estudiante de comunicación social, de la Facultad de Comunicación Social, no sé si se queda viendo la facultad, muerto, caído en combate en la selva de Colombia, en representación de una experiencia guerrerista peruana, ¿no? Asimismo, de Jefferson Salomón, joven de El Salvador, o el compañero, y otro compañero que también pasaron por esa experiencia, un compañero del centro bancarino, Borja Solano, jóvenes que siguiendo el camino de Guevara, aportaron con su gota de sangre en otras tierras del mundo, tal como en algún momento el Che nos diera como ejemplo, ¿no? Es un tema central el internacionalismo y creo que ahora, en la actualidad, tiene mucha vigencia, ¿no? Por eso se ve bastante aquí en la presencia de nuestro amigo, compañero Ignacio, que también viene de una experiencia guerrerista chilena. Como dije hace un momento, por lo menos con los compañeros chilenos hubo mucho intercambio, y hubieron también compañeros chilenos, y hay en la actualidad presos políticos chilenos aquí en nuestras cárceles, presos políticos, compañeros, cosa que no se reconoce a veces por parte no solamente de las autoridades, sino también de algunas fuerzas de izquierda. Sencillamente, para ellos no hay presos políticos en el Perú, ¿no? Entonces, otro elemento de Guevara que influenció bastante en nuestra experiencia guerrillera de los años 80 fue la moral revolucionaria. Es un tema fundamental. Todos conocemos de la temeridad de Guevara, del arrojo, del coraje de Guevara para afrontar las tareas. Estamos hablando de la moral revolucionaria
Che, cuando se insurgió en aquellos años, se insurgió también contra un estilo de hacer política, contra un estilo de una izquierda identificada, una izquierda tradicional, hasta yo diría burocrática, gente que había leído mucho, teorizaba, hacía planes y que otras ejecutaran esos planes. Sin embargo, ellos eran teóricos o intelectuales y no estaban en el calor de las luchas. Nosotros insurgimos también contra ese estilo, ese tipo de izquierda burocratizada, siguiendo el ejemplo del Che. El Che encabezaba todas las acciones más temerarias. Justo repasando unos pasajes, Fidel, en una de sus entrevistas, él decía, a manera de broma, que a Che habría que detenerlo para que dure más. A veces, por su temeridad, habría que cuidarlo, porque el Che era así, tipo arrojado, ¿no? Estaba en primera línea en todas las tareas. Entonces, eso es algo que influenció también mucho a nosotros, y como dije hace un momento, también tuvo un alto costo. No solamente en el Perú, por historia también sabemos que en Latinoamérica, América Latina es pródiga, con la cantidad de comandantes fallecidos o caídos en combate. Aquí, en el Perú, hubieron muchos jóvenes que encabezaron las tareas más complejas y que entregaron su vida generosamente.